Tito 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Es un privilegio. Esta mañana pensaba y meditaba, qué privilegio. Solía acercarme a la adoración y con el anhelo de que ya pase. Nunca les ha pasado de que se presenta algo difícil o que provoca nervios y uno ya como que piensa en el después, porque como que le da cierta paz, ¿no? Que ya pase, porque bueno, ya está, ya pasó la canción, ya pasó la predicación, ya está. Y solía presentarme así, pero bueno, el Señor en su misericordia va cambiando eso y ahora lo voy viendo un privilegio ser llamado del mundo a cantarle a Él y escuchar su palabra. Es un privilegio. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 4, pero sí quería que tengamos el contexto de todo lo que viene hablando Pablo. Es la presentación, nada más, lo que hemos visto hasta ahora. Esta es la sexta predicación y es la introducción, la presentación. Duncan Campbell fue un pastor usado grandemente en el avivamiento de las Islas Hébridas en el año 1949. Si alguien no sabe dónde están esas islas, están, si no me equivoco, al oeste de Escocia, si no me equivoco. Y hubo un tremendo avivamiento en el 1949 ahí. Primero había comenzado el avivamiento en Gales, 1904. Un jovencito, Evan Roberts, anhelaba, y este era su deseo: yo voy a tener el Espíritu Santo, decía él. Y luchaba y clamaba por la situación desastrosa de la iglesia. Apatía, frialdad, mortandad, no había convertidos, no había poder, no había pasión, no había amor por el Señor, no había nada. Y este jovencito decía: necesitamos al Espíritu Santo. Y comenzó a clamar, hasta que un día el Espíritu Santo descendió. Eso fue en el 1904. Y de ahí se desprendió una ola de avivamientos que llegó hasta los Estados Unidos. Y luego se contagió esta isla Hébrida en el 1949. Bueno, Duncan Campbell fue usado en ese avivamiento de las islas de Escocia, pero él dijo lo siguiente: aunque había conversiones, cuenta este pastor, hay relatos grabados de él en internet, donde cuenta que simplemente el Espíritu Santo caía sobre la congregación y de repente los jóvenes que estaban en boliches, en tabernas, comenzaban a llorar sin que nadie les predicara. Comenzaban a llorar y a postrarse y venían gritando y llorando al templo y diciendo: ¿hay esperanza para mí? Ese fue el avivamiento. Pero este hombre que vio conversiones y un mover del Espíritu Santo tremendo, salvando almas sin que haya una predicación directa, por así decirlo, este hombre dijo lo siguiente: un bautismo de santidad, una demostración de vida piadosa es la necesidad imperativa de nuestros días. ¡Wow! Entonces, ¿por qué les cuento tantas historias de avivamientos misioneros? Porque es espectacular, pero para que eso caiga necesitamos un bautismo de santidad. Y así como era en el 1950, lo es ahora, 80 años después. Una demostración de vida piadosa es lo que necesita el mundo. Poder del cielo. Yo voy a mencionar cosas que yo ya las doy por entendidas y meditadas en ustedes,
¿Qué es la vida piadosa? ¿Qué es ser piadoso? La devoción. Entonces, cuando dice eso, necesitamos una demostración de vida piadosa. Es todo lo que venimos hablando. ¿Por qué digo esto? Capaz que suene un poco fuerte lo que les voy a decir, pero la iglesia actual, por lo menos en lo que yo tengo prueba en Salta Capital, muchas veces, en muchos aspectos, se parece a Nerón. Nerón es conocido por su persecución a los cristianos, pero no sé si saben por qué él culpó a los cristianos. Hubo un gran incendio en Roma y todo el pueblo sospechaba de él y ya se hablaba de derrocarlo. Entonces él les echó la culpa a los cristianos y comienza la primera persecución contra los cristianos. Y ahí se cree que ahí mueren Pablo y Pedro en esa persecución. Pero lo más llamativo de los historiadores es que mientras Roma ardía, Nerón cantaba en su palacio. Y en ese aspecto, la iglesia se parece a Nerón. Mientras el mundo arde, festejamos pequeñas victorias, pero nosotros, nuestros propios deseos, y el mundo arde. Por eso se rumorea que fue Nerón mismo el que incendió Roma. Él estaba festejando que estaba incendiando Roma para reconstruirla más gloriosa y en honor a él. Mientras Roma ardía, Nerón cantaba en las terrazas de su palacio. Y mientras el mundo arde, la iglesia se divide por discusiones teológicas, buscando más likes en Facebook. Somos muy parecidos a Nerón a veces. Mientras nuestro barrio arde, nosotros estamos, en nuestro palacio festejando nuestros anhelos, nuestras victorias. Entonces lo que dijo Duncan Campbell es crucial. Una demostración de vida piadosa, buenas obras. Es la necesidad de ahora. Si hay eso, el avivamiento va a llegar. Pero el Espíritu Santo no viene sobre personas perezosas, quejosas, que no adoran ni tienen devoción a Dios. Dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo llena y quiere llenar este templo, así como estaba la gloria en el templo de Jerusalén. Pero cuando era indebida la adoración en el templo, la gloria se iba. Y qué dolor era para los profetas decir la gloria se fue. Entonces, todas estas 5 predicaciones que hemos tenido hasta ahora son la introducción de Pablo a Tito, y es la introducción de nuestra serie. La vida piadosa, hermanos, es la necesidad imperativa de nuestros días. Ayer le comentaba a los hermanos de la catequesis a la mañana que mientras el mundo arde, en un grupo de pastores que estoy, se pusieron a discutir de política. Mientras el mundo arde, la iglesia discutiendo de política, una demostración de vida piadosa. Por eso la serie se llama La Defensa de la Fe. No sé si alguna vez se preguntaron la defensa de la fe y comenzamos con Tito. ¿Por qué? Porque ¿quién va a defender la fe? Es la persona que vive como el Señor nos manda a vivir. Es la persona que demuestra la realidad, la belleza y el poder de Dios en el mundo. Esa es la defensa de la fe. No no se limita a lo que se conocen como los apologistas, los que son filósofos y debaten con ateos. Ellos se les llaman los apologistas, los que defienden la fe. No se limita solo a eso. Una vida desastrosa derrumba absolutamente todo lo construido. Y ese ha sido siempre el ataque de Satanás. Ese ha sido siempre el ataque de Satanás. Ir por la vida de la persona. John Bunyan, recuerdan que hablamos muy poquito el domingo pasado de él, 12 años preso en la cárcel, no lo podían detener, lo acusaron de brujo, hechicero, y no lo podían detener. Entonces sus enemigos empezaron a inventar cosas de su vida privada, que tenía otra esposa, borracho, tenía hijos ilegítimos, porque ese es siempre el ataque de Satanás. Si eso era cierto de John Bunyan, destruía absolutamente todo. Por eso la defensa de la fe es la vida piadosa. No hay argumentos contra eso. No hay argumentos. Todos creo que hemos pasado por este
pequeño pequeño inconveniente, donde evangelizamos a alguien y esa persona nos dice, bueno, pero si es así, ¿por qué hay tanta gente que va a la iglesia y ¿verdad? Y inmediatamente hemos sido diseñados a responder eso, pero no hemos sido diseñados a clamar para cambiar eso. Entonces podemos responder, no, bueno, pero ellos no son verdaderamente cristianos, y uno pone el ejemplo, y el problema es que nos conformamos con darle excusa y no tenemos celo para cambiar eso, para que ya no haya más ese argumento. ¿Lo pueden ver? Misio va a cambiar eso. Si ustedes evangelizan y le dicen, ¿pero por qué? Porque con toda autoridad nosotros vení a mi iglesia y te muestro el cristianismo. Amén. No los veo muy deseosos de eso. Porque la vida piadosa, no sé si están pensando en el domingo pasado, demanda entrega absoluta. Solo una persona que ha sido vaciada puede ser llena del Espíritu Santo. Misio, ese es el anhelo de misio, la vida piadosa. Ese estilo de vida, ¿no? La vida piadosa, ese estilo de vida es la luz en las tinieblas. Algunos seguirán esa luz y otros la van a rechazar, pero es innegable que las Escrituras afirman que nuestras buenas obras, la vida piadosa, es la luz de este mundo. Si no hay vida piadosa, el mundo continúa en la más densa oscuridad. Ahora, hablando de los defensores de la fe, no debemos confundir, hermanos, no debes confundir ser defensor de la fe con ser hacedores de la sana doctrina. ¿Por qué lo explico así? Porque esa es la gran confusión que ha metido Satanás en las iglesias actuales de sana doctrina. Si yo defiendo lo correcto y en algunos casos hasta lo que yo creo correcto, entonces soy un defensor de la fe. Después está el tema de la vida, pero si uno defiende lo correcto, es de sana doctrina. En otras palabras, lo que quiero decir es que defendemos la sana doctrina cuando vivimos la sana doctrina. Si no, atacamos la doctrina del Señor. Si solo somos defensores de la fe, si solo somos defensores de palabras, si hemos sido entrenados para dar ese tipo de argumentos. No. ¿Te imaginas un vegetariano comiendo carne? Y uno dice, no. ¿Verdad que si él come carne y dice ser vegetariano es mentira? Y sí. Bueno, así es lo que se dicen ser cristianos y no viven como cristianos, es mentira. Y nos hemos capacitado para defender eso y no tenemos celo para cambiar eso. Entonces, si solo somos defensores de la fe por Facebook, viendo videitos y discutiendo ahora en YouTube, discutiendo con familiares de otra denominación, porque no, que se hace esto, que no se hace esto. Si somos defensores de la fe, simplemente oponiéndonos a la enseñanza de la iglesia local, porque yo no lo veo así, que esto no sé. Si somos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos y le hacemos un mal al cristianismo. Somos Nerón en el palacio, disfrutando nuestras victorias teológicas mientras el mundo arde. ¿Pueden ver? La diferencia entre ser un defensor de la fe y un hacedor de la fe es crucial. A uno se le llama verdadero hijo y el otro cree que es verdadero hijo. Es abismal la diferencia. Porque Jesús dijo, el hijo es el que queda en la casa, el esclavo no. El hijo es el que hereda todo, lo demás no. Puede estar trabajando en el ambiente del padre, pero no ser hijo. Puede ser un siervo fiel por años, pero no ser hijo. Es el hijo el que queda y el que recibe todo el amor del Padre. Entonces la diferencia es crucial. Y el Señor te está preguntando, ¿qué eres tú? ¿Eres un hacedor de la fe? ¿Un verdadero hijo? ¿O eres un defensor de la sana doctrina? ¿Qué eres? Pablo, increíblemente, le entrega este título a Tito. Pablo, un apóstol lleno del Espíritu Santo, dice en el versículo 4 a Tito, verdadero hijo en la fe. No era simplemente para decir a Mauro, el churito que hace chistes. Y decía, bueno,
No. Pablo estaba afirmando, inspirado por el Espíritu Santo, Tito es un verdadero hijo en la fe. La pregunta ahora que nos tenemos que hacer es cómo diferenciamos un verdadero hijo de alguien que cree ser hijo. ¿Cómo hacemos eso? O la pregunta que tiende a ser más teológica en la actualidad, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy un verdadero hijo de Dios? La respuesta de la Biblia es contundente y clara. Lo he hablado creo que con todos, muchas veces se ven esas preguntas en internet donde tengo dudas de mi salvación. ¿Y qué le dice el pastor, el hermano que está delante? Bueno, ¿amas a Jesús? ¿Y qué va a responder la persona? Y sí. ¿Odias el pecado? Sí. ¿Tienes deseo de santidad? Sí. Bueno, eres hija o hijo porque solamente un regenerado puede sentir esas cosas. Todo muy, nada palpable, nada seguro, nada, sino como que, bueno, sí, paradójicamente son las personas que más atacan los sentimientos y no lo que tú pienses no vale, solo la Biblia, son las que afirman ese tipo de confirmaciones. ¿Sientes amor? ¿Sientes deseo por el pecado? ¿Amas a Jesús? Sí. Bueno, entonces sí. Qué paradójico, ¿verdad? Que las personas que más atacan los sentimientos basen su seguridad eterna en sentimientos. La respuesta a esta pregunta de la Biblia es, la respuesta es clarísima. Un verdadero hijo de Dios se conoce por sus frutos. Pablo no le estaba dando un título por darle un título a Tito. Pablo conocía a Tito. Este es un verdadero hijo. Un verdadero hijo de Dios, según la Biblia, es marcado por su esfuerzo y perseverancia en la obediencia a Dios. Y las palabras que estoy usando son pensadas. Esfuerzo y perseverancia en la obediencia a Dios. Un verdadero hijo es caracterizado por ser testarudo con la santidad. ¿Recuerdan eso? No importa si sientes amor por Jesús. No importa si eres defensor de la sana doctrina. No importa si nadie te gana un debate. No importa. Puedes ser simplemente un jornalero en la casa del Padre, pero Él no es tu Padre. Pueden buscar rápidamente Santiago 2, 14 al 24. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes síganlo ahí en la Reina Valera, en la Dios habla hoy, NBI, la del mundo. Santiago 2.14 es tremendo. Dice, hermanos en Cristo. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa ni comida y tú no les das lo que necesitas para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Bueno, demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Se imagina una conversación con alguien defensor de la fe y le plantea esto, demuéstrame cómo eres. Versículo 19 dice, tú crees que existe un solo Dios, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, dice el versículo 20. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. ¿Pueden ver el contraste entre decir y hacer constantemente? Sigue diciendo en el versículo 21, nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo y Dios lo aceptó por eso, obras. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser
perfecta. Y así se cumplió lo que dice en la Biblia: Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Y el versículo 24 dice: como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Rotundo. ¿Cómo sé si soy un verdadero hijo de Dios? Por lo que hago. Esto no es una idea de Santiago, no es que él odiaba la justificación por la fe que tanto se pregona hoy. No. Santiago seguía la enseñanza del mismo Jesús. Si pueden buscar, yo voy a ir leyendo rápidamente Mateo 7:15, después de dar para algunos el sermón más famoso de la historia, ¿no? El Sermón del Monte, finalizando a modo de práctica. Lo que siempre se hace en un sermón es tratar de llevarlo a la práctica de lo que escuchan. Casi finalizando el sermón, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces uno, al escuchar eso, se podría decir: bueno, ¿y cómo me doy cuenta que es un lobo rapaz? Porque es por dentro, me engaña. ¿Cómo me doy cuenta? Y la respuesta de Jesús es, en el versículo 16, es la siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¡Wow! Porque ¿qué pasa si el profeta habla bien? Si dice lo correcto, si es sano en su doctrina. ¿Cómo sabemos que viene de Dios? La respuesta de Jesús, nuestro Salvador y Señor, dice: por sus frutos los conoceréis. Y sigue algo que caracterizaba a Jesús, era poner ejemplos tan sencillos para iluminar una verdad tan profunda. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? ¿Verdad que no? Así, dice Jesús, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es muy sencillo. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede, porque es bueno. Y ni el árbol malo no puede dar frutos buenos, dice Jesús. No se puede. El fruto es la muestra visible de lo que hay acá. Todo árbol que no da buen fruto, dice Jesús, es cortado y echado en el fuego. Así que, termina en el versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Uno puede decir: bueno, pero Señor, ¿qué pasa si la persona verdaderamente creyó? Es salva, ¿verdad? Porque la justificación es por fe, no por obras. Eso no es lo que dice Jesús acá. Y casi ni menciona eso en todos sus escritos. Bueno, él no tuvo escritos, los que escribieron de él. Él no toca ese punto. Él está diciendo claro a la iglesia de hoy: no te confíes en una simple afirmación que lo único que hace es llevarte a la dejadez y a ser el perezoso de Proverbios. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? Mira tu viña, mira la cerca. Un poco de sueño, un poco de dormitar, poniendo mano sobre mano para dormir. Así vendrá tu necesidad como hombre armado. Jesús no deja lugar para decir: no, bueno, pero si alguien creyó, entonces es salvo. Aunque, bueno, ahora está allí. No. Por sus frutos. Esa es la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo sabemos si es un verdadero profeta? Por sus frutos. De la misma manera, podemos ser cristianos que hablamos lo correcto, que no pedimos diezmo de Adviento, que va a comenzar ahora, ¿no? La preparación para la llegada del Señor, diezmo de Navidad y diezmo de Reyes, y 3 diezmos para simbolizar los 3 regalos de los Reyes. Entonces, como no hablamos de dinero, son de sana doctrina. La semana pasada escuché a un hombre hablar con un jovencito que le decía, el jovencito le estaba predicando al hombre, y el hombre, para asegurarse si era de sana doctrina o no, el jovencito le preguntó lo siguiente: ¿haces la oración del pecador? Y el chico le dijo: no, nosotros no hacemos eso, somos bautistas. Entonces este hombre dijo: bueno, es de la sana doctrina. Ese es el estándar de ahora. ¿Hablas bien? ¿Eres hijo? Ese es el estándar de ahora. Entonces pueden existir cristianos, podemos ser una iglesia que habla bien y cree las cosas correctas, pero ¿cómo sabemos que somos verdaderos hijos? Por sus frutos. Adam Clarke,
comentando sobre ese pasaje de Jesús, dijo: las obras, el hacer de un hombre son la lengua de su corazón y cuentan con honestidad si es una persona pura o corrupta en su interior. Me encantó eso. El hacer, las obras de un hombre son la lengua, habla el corazón por medio de las obras y muestran sin equivocación si la persona es pura o corrupta. Por eso inmediatamente Jesús, para que nadie pierda y diga, no, qué fuerte, inmediatamente en el versículo 21 sigue Jesús el sermón diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy en día, hermanos, tenemos que recordar y volver a esta verdad. No podemos entrar al cielo sin obedecer. No se puede. Es lo que enseña Jesús acá. Si en tu corazón está ahora, la justificación por fe, no entiendes la justificación por fe. No la entiendes. Pablo no ha enseñado nada contrario a Jesús. Como a veces se nos plantea, ¿Pablo predicó el Evangelio? ¿O Jesús predicó el Evangelio? Sí. Y Jesús nos está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Cómo sé si soy un verdadero hijo? ¿Estoy haciendo la voluntad del Padre? Él comentó una historia y él le dijo a personas que los estaban escuchando, Jesús, había 2 hijos y el padre mandó a uno a hacer algo, pero él dijo: no lo voy a hacer. Pero luego fue y lo hizo. Y había otro hijo que el padre lo mandó a hacer algo y él dijo: sí, papá, lo voy a hacer. Pero luego no lo hizo. ¿Quién fue el obediente? Parece muy sencillo, es algo como que a Jeremías le puedo enseñar, pero es tan profundo que nos olvidamos de eso. Podemos ser uno de esos dos. Podemos decir: Señor, te adoro, te amo, eres lo mejor, aguante la sana doctrina, la vía media que venimos hablando ahí. No, es espectacular la reforma, es espectacular todo. Pero luego, ¿haces lo que el Padre te manda? O podemos ser como el otro. No sé, es que me cuesta, qué sé yo, pero luego en el Señor lo hago. ¿Quién fue acepto delante del Padre? No debemos olvidar que para entrar al cielo debemos obedecer. Solo Satanás lleva una doctrina a su extremo para dejarnos tranquilos en nuestro pecado. ¿Ok? Llamativamente, esto que estoy hablando es lo que primero le enseñaba Jesús a los que querían seguirlo. Vayan rápido a Juan 8:31. A los nuevos creyentes. No es que Jesús decía, bueno, para que sigan, para que se queden, porque después vayan aprendiendo, vamos de a poco, ¿no? No. A los nuevos creyentes le pone requisito excluyente. Si no cumples esto, no me puedes seguir. Primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Tienes que aborrecer padre, madre. Primer requisito, como cuando alguien va a una entrevista de trabajo y te dice requisito excluyente. Si alguien quiere ser guía turístico, se te va a excluir si no sabes inglés. O sea, ni siquiera te presentes si no sabes inglés. Entonces, si alguien va y no sabe inglés, eso pasa en Argentina, es completo. No, es requisito excluyente. Bueno, uno de los requisitos excluyentes de Jesús es: tienes que aborrecer padre, madre, hijo, hermanos y hasta tu propia vida. Tienes que amar a Dios por sobre todo. Primer requisito excluyente. Segundo requisito que excluye a cualquiera que quiera ser seguidor de Jesús. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, muy similar a verdadero hijo, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. En la traducción lenguaje actual dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, recién convertidos, por así decirlo: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Si obedecen, no si están de acuerdo, no si pasan todo su cristianismo diciendo sí, yo sé que es así, pero me cuesta. No.
si obedecen, son verdaderamente mis discípulos. Nos imaginamos Jesús hablando como diciéndole, les digo esto porque algunos de ustedes están afirmando ser seguidores míos, pero no están obedeciendo. Y si no me están obedeciendo es porque son esclavos del pecado, viven en pecado. Eso dice Juan 8:34. Para entender esta conversación es necesario comprender algo de la cultura de ese momento. Metafóricamente, un padre era alguien cuyos caminos uno quería imitar y uno se esforzaba por imitar. O sea, estaba el padre biológico, pero un padre era alguien cuyos caminos y estilo de vida uno quería imitar. Tengan eso en cuenta, porque Jesús le dice, si ustedes no me están obedeciendo, ustedes están viviendo en pecado. Ustedes, les dice Jesús, están imitando el camino de otro padre. Entonces, Juan 8:39, respondieron los judíos y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Porque habían entendido lo que les estaba diciendo Jesús. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué cosa? Las obras de Abraham haríais. Él les estaba diciendo, ustedes están imitando a otro padre. No, nuestro padre es Abraham. No, porque no están haciendo las obras de Abraham. ¿Lo pueden ver? Ustedes no son hijos de Abraham. Sus obras muestran que tienen otro padre. Y en el versículo 44, claramente Jesús se los dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo se dio cuenta Jesús? ¿Se imaginan a alguien de la congregación, de los recién convertidos, diciéndole, ¿cómo sabes mi corazón? Vos no podés ver mi corazón, vos no sabés eso de mi corazón, solo Dios puede ver el corazón. ¿Se imaginan a alguien diciéndole eso a Jesús? ¿Cómo se dio cuenta Jesús que su padre era el diablo? Las obras de vuestro padre queréis hacer. Por eso sigue diciendo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Lo pueden ver? Por eso sé que son hijos de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Le está diciendo dos cositas muy fuertes. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es su misma naturaleza hablando, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué les dice, él ha sido homicida desde el principio? Lo querían matar a Jesús. Después al final lo quieren apedrear. Entonces es como que Jesús los lleva para decir, ven que son hijos del diablo. Y él no ha permanecido en la verdad. Tan pronto me quieren matar si hace 10 minutos creían en mí. Pueden ver cómo Jesús ya veía el corazón de ellos por medio de ¿qué? De sus obras. Si ustedes, le está diciendo Jesús, no guardan mis mandamientos, si ustedes no viven como les mando, es porque tienen otro padre. Ya está, es muy sencillo. Ustedes imitan y siguen los deseos de otro padre. Por eso viven como viven y hacen lo que hacen. Y más adelante sus discípulos, lo vimos ayer con la catequesis, el fundamento de la iglesia, los apóstoles enseñaron lo mismo. Primera de Juan 3:7 dice lo siguiente: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia, nadie los engañe. Si vive como Dios manda, es justo. Sigue diciendo, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Lo mismo que Jesús. El que practica el pecado es del diablo. La iglesia actual, más que nada en el ámbito orgulloso, ¿no? de la sana doctrina, dice, si es un fornicario pentecostal es porque no conoce la verdad. Pero si es un fornicario dentro de nosotros, es un proceso, y está en un proceso de santificación. Si llega tarde a la iglesia pentecostal es porque ahí no está el fuego. Pero si llega tarde a la sana doctrina es porque, bueno, algo le pasó, está luchando, pero ella es salvo, sola fide. Si vive para el mundo y tiene más pasión por River que por leer la palabra, pero va a otra iglesia que no es la de nosotros, otra denominación, es porque, claro, es que no le enseñan el amor a Dios. Pero si viene la sana doctrina
y tiene tatuado ahí el escudo de River y ama River y respira River, es porque bueno, en el Señor hay libertad. Pero eso no dice Jesús, no enseñaron sus apóstoles y por lo tanto nosotros tampoco lo afirmamos. Juan afirma y acá dice, el que practica el pecado es del diablo. Punto. Juan, ¿qué pasó con la justificación por fe? Punto. ¿Quién es el apóstol? ¿Vos o yo? ¿Lutero o Juan? ¿Qué dicen? Y les está costando, ¿no? Reformados, les está costando un montón. ¿Quién es el apóstol? Ahí está, esa, ¿no? Esa es la actitud pentecostal, ¿no? Eso es. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y miren lo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No se utiliza este pasaje para decir, te hicieron una brujería, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Está diciendo, si sos cristiano, el Hijo de Dios apareció para que ya no vivas como Satanás. Sigue Juan, como para que nos quede bien claro, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Es lo mismo que enseñó Jesús. El árbol bueno da frutos ¿qué? Buenos. Punto. Y termina en el versículo 10 Juan diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios. De esta forma puedes saber si sos salvo, si eres cristiano, si eres verdadero hijo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Va más allá, si me ofendieron tanto en las iglesias que ahora no puedo perdonar. ¿No amas a tu hermano? No eres hijo. Punto. Ya está. No, pero es que no entendés lo que me pasó. Es que sí, yo no tengo que entenderlo. El mandato lo dio un apóstol. ¿Quién es el apóstol? ¿Juan o yo? Juan. Juan dijo esto. Él es el fundamento de la fe. Cuando queremos hacer iglesia sin estar en este fundamento, termina destruyendo la iglesia. Y por eso vemos vidas desastrosas dentro de las congregaciones. Porque un pasaje tan claro como esto lo hemos camuflado con la justificación por fe, solo por fe, sola gracia. Porque hemos diseñado toda una doctrina del proceso de santificación que se la llevó a un extremo en donde la persona puede vivir en pecado toda la vida, pero si está dentro de la doctrina correcta y si le gusta alguna enseñanza de Calvino, pues bueno, está en un proceso. Hemos acomodado en el movimiento de sana doctrina, paradójicamente, el movimiento que exalta la Biblia ha acomodado la Biblia a la dureza de su corazón. Todo lo contrario a lo que dice hacer. Por eso a nosotros en Misión no nos identifica ese movimiento actual. No es que somos los mejores, no, ya lo he dicho, lo he repetido y se los voy a volver. No somos los mejores, no somos los únicos. Simplemente estoy diciendo, no nos identifica ese movimiento. Esto es lo que queremos obedecer. ¿Quieres saber si eres salvo? Si eres verdadero hijo, el que hace justicia y ama a su hermano. Ese es hijo de Dios. El objetivo de la carta de Tito es enseñarnos a ser verdaderos hijos de Dios. Es llevar a la iglesia a una demostración de la piedad al mundo. Por eso estamos viendo Tito. Es como poner el fundamento de Misión. Vida piadosa. Sin vida piadosa no hacemos nada. No sirve de nada. Por más que venga un cantante lírico, por más que venga, no sé, se convierta, no sé qué guitarrista famoso puede haber, y se convierta el baterista de Maná y se congrega acá. Oh, no, bueno, pero que toque la batería. Sin vida piadosa es completamente desechado. No solo para el ministerio, sino del cristianismo. En esto sois verdaderamente mis discípulos, si obedecéis mis palabras. Si no lo obedecéis, están excluidos. Son requisitos excluyentes. El Señor te pregunta ahora, ¿eres
un verdadero hijo? Es el Espíritu Santo preguntándote ahora. ¿Eres un verdadero hijo? No utilices esas excusas antibíblicas. No, bueno, sí, pero si no vives porque no es cristiano. No. ¿Eres un verdadero hijo? Eso es lo que te pregunta el Señor ahora.